Como quinto punto, China es un tema fijo en la campaña presidencial dentro de Estados Unidos. Por supuesto, es el chivo expiatorio perfecto de los republicanos para escupir histerias belicistas, pero también verdades que dejan más mal parados a los demócratas que a los chinos. Por ejemplo, la ex embajadora estadounidense ante la ONU, quien también quisiera ser presidenta de Estados Unidos, Nikki Haley, aseguró que el ejército de China supera al de Estados Unidos, que tienen la mayor flota naval del mundo, que tienen 340 barcos mientras Estados Unidos tiene 293, que China tendrá 400 barcos en 2 años mientras ellos ni siquiera tendrán 350 en 2 décadas. Haley ha declarado como toda una atormentada que los chinos han empezado a desarrollar misiles hipersónicos cuando Estados Unidos apenas va empezando a desarrollar. Ella dice que China moderniza su ejército mientras los soldados estadounidenses están tomando clases de pronombres de género. Ni qué decir de la inteligencia artificial y los avances en materia espacial. La exfuncionaria y aspirante presidencial solo refleja el tormento que comparten tanto demócratas como republicanos. Y sumémosle a esa desesperación la opinión de politólogos estadounidenses, quienes han coincidido en destacar que China, sin duda alguna, es el gran beneficiario del conflicto entre la OTAN y Rusia, ya que Estados Unidos se verá obstaculizado para concentrarse en Asia debido a su involucramiento en Europa. Además, ese conflicto, el de Ucrania, proporciona lecciones para China en términos de falta de experiencia militar y de dificultades de realizar operaciones anfibias. For a long time we were just so powerful we could think that we could run around the world dictating the way people should behave. That world has gone away. The unipolar moment has given way to multipolarity, and we now have 3 great powers in the system. Not only the United States, but also China and Russia. But the second thing is, when you talk about soft power, our ability to use our ideology to influence people in positive ways, to try and sell liberal democracy in subtle ways, to portray the United States as a benign force in the world. We used to be very good at that. And we've lost that skill major league ways, and the end result is that we look very heavy-handed. People all over the planet think that the United States behaves like a thug most of the time. Europa y Estados Unidos llevan 2 años mostrando las costuras de sus valores y de supuestas jugadas maestras. Las costuras son demasiado gruesas y las ve hasta quien no quiera prestar atención. Aunque este programa no va de Rusia, sino de China, la portavoz de Exteriores rusa, María Zaharova, y el presidente ruso, Vladimir Putin, lo saben explicar a la perfección. Мы раньше называли Франция, Британия, Испания, США, Канада. А сейчас как мы их называем? Запад. Почему? Они утратили суверенитет собственный. Они его просто растеряли. Они стали не товарищами, не единым целым, не единомышленниками, они стали подчиненными воле одного государства. Вы знаете, что произошло? Это удивительно. Западные страны, которые всегда были колонизаторами, сами стали колониями самих себя. Это удивительный исторический процесс, его никогда в жизни не было. То есть страны, которые много веков были империями и диктовали другим континентам свою волю, сейчас добровольно делегировали свою независимость и свой суверенитет под такие структуры, как, например, НАТО, под волю Вашингтона. Их просто нет в качестве суверенных, независимых игроков. Они все друг с другом повязаны какими-то странными обязательствами, которые не отражают волю их народов. Знаете, иногда мне кажется, что вот чего им не скажут, они из океана, они все делают. Если им завтра скажут, мы решили всех вас повесить, то они, потупив взгляд и удивляясь своей
дерзости зададут только один вопрос. Можно ли это сделать на веревках национального производства? En esta oportunidad quisiéramos que quede claro algo. Nuestro análisis se ve sustentado con esas posturas, pero no parte de ellas, parte de la evidencia. Cuando vemos la actuación y las decisiones de los funcionarios europeos, vemos cómo estos países cuentan con muchísimo marketing para simular ante quien quiera creer su ilusión de confort, pero cada vez dejan más en evidencia su falta de respeto hacia sí mismos, su falta de respeto hacia su propia soberanía, su identidad y su personalidad. Bajo la guiatura de sus actuales funcionarios, la estabilidad de esos países probablemente no duraría ni un mes si sobre ellos recayeran los mecanismos de asfixia y aislamiento que recaen sobre Rusia, sobre China, sobre Venezuela, sobre Irán y sobre Cuba. Aunque por ahora son ellos quienes imponen sus sanciones, esto no los exime de ser utilizados como chaleco ante Rusia en primer orden y ante China, una potencia con poderío militar, con cultura milenaria, con un plan de reingeniería del comercio global como lo es la Ruta de la Seda. Y de paso, un país enmarcado en un bloque de economías emergentes como lo es el BRICS. Un país cuya moneda está cobrando influencia en las transacciones en Latinoamérica, pues Bolivia, Brasil y Argentina ya iniciaron y sostienen pagos y transacciones en yuanes. Sobre otra región de interés, pues recordemos que China está muy interesada en ampliar su cooperación con países africanos y por ello firmó acuerdos de cooperación con Mauritania y con Argelia para impulsar la construcción de megaproyectos de infraestructura bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y sobre países árabes, China ha dejado claro su postura en cuanto a la defensa de la soberanía, sobre todo en Siria. Estados Unidos intervino ilegalmente en operaciones militares relacionadas con la crisis de Siria, matando a un gran número de civiles inocentes y provocando un grave desastre humanitario. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Árabe Siria ha criticado repetidamente al ejército estadounidense por lanzar ataques indiscriminados bajo sospecha de cometer crímenes de guerra. La crisis de Siria está a punto de entrar en su 13º año. Al menos 350.000 personas han perdido la vida y otras 14 millones necesitan ayuda humanitaria. Washington cree que es muy temprano para retirar sus tropas y no tiene intención alguna de terminar esta presencia militar ilegal en Siria. Apelamos a que los Estados Unidos respete la soberanía, independencia y la integridad territorial de otros países y de inmediato terminar esta presencia ilegal militar y su saqueo a Siria, terminar con sus sanciones unilaterales ilegales y detener la intensificación del desastre humanitario. Sumando todos esos elementos, entendemos que el primer ministro húngaro Viktor Orbán haya declarado que China ha completado alrededor de 300 años de revolución industrial occidental y la revolución de la información global en 30 años. Es un país con un plan de largo alcance. El plan de poner fin a un siglo de humillación y tergiversación occidental de su rol, principalmente en su propia región. La cooperación entre China y las naciones isleñas del Pacífico se caracteriza por su transparencia y apertura, además de respetar plenamente la soberanía y voluntad de dichos países. No imponemos condiciones políticas y nunca interferimos en asuntos de terceros. Los gobiernos y ciudadanos de la región han acogido con beneplácito y reconocido de manera positiva esta colaboración. Es fundamental destacar que los países insulares del Pacífico no se consideran un apéndice o dependencia de ninguna otra nación. En el caso de China, no existe el deseo de competir con otras naciones por influencia, ni tampoco se busca lo que se conoce como presencia geopolítica o esfera de influencia. En cambio, esperamos que Estados Unidos brinde un genuino respaldo a las naciones del Pacífico y contribuya a su desarrollo y estabilidad. China, dentro y fuera de los BRICS, es una nación que, en palabras del funcionario europeo, está protagonizando el peligroso espectáculo que significa ver al número 1 del mundo caer al segundo puesto. Dicho eso, llegamos al final de este programa. Recuerden no abandonarnos sin dejar su like y su comentario. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana cerraremos nuestra serie de programas sobre los países BRICS con Sudáfrica, un país epicentro de demasiadas polémicas, pues es la sede de la próxima cumbre presidencial del bloque. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.